En el corazón de la antigüedad, cuando el poder de Roma se expandía como un torrente imparable sobre las tierras del Mediterráneo, y más allá, una campaña militar se alzó como una de las más colosales, despiadadas y decisivas de todas: la Guerra de las Galias, dirigida por Julio César. No fue simplemente una serie de batallas entre romanos y tribus celtas, sino un choque de civilizaciones, de culturas y de visiones del mundo. Por un lado, Roma, con su maquinaria militar perfectamente organizada, su disciplina férrea y su ambición insaciable de conquista. Por el otro, la Galia, una tierra vasta y fragmentada, habitada por pueblos orgullosos, guerreros feroces y tradiciones ancestrales que se resistían a ser doblegadas por el yugo de un imperio extranjero. Para comprender esta guerra, debemos sumergirnos en las raíces de la ambición de César, en las estructuras tribales de los galos y en las estrategias, intrigas y sangrientas batallas que definieron este conflicto épico. Julio César, en el año 58 a.C., no era aún el dictador absoluto que la historia recordaría, sino un político ambicioso en busca de gloria y legitimidad. El cargo de procónsul en las provincias de la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina e Iliria le otorgaba no solo autoridad, sino acceso directo a legiones y a una oportunidad de prestigio militar. En Roma, la política era volátil, dominada por rivalidades entre facciones y figuras poderosas como Pompeyo y Craso. César entendía que solo mediante victorias espectaculares podría asegurar su posición y ascender en el escenario político. La Galia, por su parte, era un mosaico de tribus: los helvecios, los eduos, los arvernos, los belgas, los nervios, los carnutes y muchos más. Aunque compartían lengua y ciertas costumbres, estaban lejos de ser un bloque unido. Las rivalidades internas, las alianzas cambiantes y las guerras tribales debilitaban su capacidad de resistencia. Sin embargo, eran pueblos orgullosos, con guerreros temibles y jefes dispuestos a defender sus tierras hasta la última gota de sangre. El detonante de la intervención romana fue el movimiento de los helvecios, un pueblo que decidió emigrar en masa hacia el oeste en busca de nuevas tierras. Este éxodo amenazaba con alterar el equilibrio de poder en la región, y César lo utilizó como pretexto perfecto para actuar. En la batalla de Bibracte, los romanos derrotaron contundentemente a los helvecios, imponiéndoles condiciones severas y obligándolos a regresar a sus territorios. Esta primera victoria consolidó la autoridad de César y le abrió la puerta a una campaña aún más ambiciosa. Tras los helvecios vinieron los suevos, dirigidos por Ariovisto, un caudillo germano cuya influencia en la Galia crecía peligrosamente. César, siempre hábil en la propaganda, presentó a Ariovisto como una amenaza para todos los galos y para Roma misma. En una serie de maniobras brillantes, logró aislarlo y finalmente lo derrotó en Alsacia, empujando a los germanos de vuelta al Rin. Con estas victorias iniciales, César se presentó no solo como conquistador, sino como protector de los aliados galos frente a enemigos externos. Sin embargo, lo que seguía era mucho más complejo y sangriento: la subyugación de las tribus galas rebeldes. Entre el 57 y el 52 a.C., César dirigió campañas contra los belgas en el norte, considerados los más valientes de todos los galos. En la batalla del Sabis, los nervios casi logran aniquilar a las legiones romanas mediante un ataque sorpresa. La situación llegó al límite, pero la disciplina romana prevaleció, y César transformó lo que pudo haber sido una derrota desastrosa en una victoria aplastante. El río se tiñó de sangre, y los nervios fueron prácticamente exterminados como pueblo. Las campañas continuaron con la construcción de puentes sobre el Rin para intimidar a los germanos, y con la primera expedición a Britania en el 55 a.C., una operación más propagandística que estratégica, pero que sirvió para aumentar el prestigio de César en Roma. Cada victoria, cada relato escrito en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, alimentaba su imagen de líder invencible, un hombre destinado a hazañas legendarias. Pero la Galia no se rendía fácilmente. La fragmentación de las tribus era una debilidad, sí, pero también una fuente constante de rebeliones.
Los carnutes encendieron la chispa de la insurrección al atacar a colonos romanos, y pronto otras tribus se unieron. Fue en este contexto que emergió una figura carismática y decisiva, Vercingetorix, líder de los arvernos. Joven, audaz y capaz de unir a las tribus bajo una causa común, Vercingetorix representaba la última esperanza de la Galia frente al poder romano. En el año 52 a.C. estalló la gran rebelión gala. Vercingetorix aplicó una estrategia de tierra quemada, ordenando destruir cosechas y pueblos para privar a los romanos de suministros. Esto obligó a César a extender sus líneas y a enfrentar dificultades logísticas enormes. La campaña se volvió brutal, con saqueos, asedios y masacres a gran escala. Una de las confrontaciones más célebres fue el sitio de Abarico, una ciudad fortificada defendida por los galos. César, con su ingeniería militar impecable, levantó torres de asedio, terraplenes y murallas móviles. El asedio fue implacable, y cuando finalmente los romanos tomaron la ciudad, cometieron una matanza masiva. Más de 40.000 hombres, mujeres y niños fueron masacrados, dejando claro que la clemencia romana era un lujo que pocos podían esperar. A pesar de este desastre, Vercingetorix logró reagrupar a sus fuerzas y enfrentó a César en la batalla de Gergovia, donde infligió una de las pocas derrotas significativas al general romano. La moral gala se elevó, y la rebelión se extendió aún más. Roma, sin embargo, jamás perdonaba. César, determinado a aplastar la resistencia, reunió todas sus fuerzas para un enfrentamiento decisivo, el asedio de Alesia. Allí, Vercingetorix se atrincheró con decenas de miles de guerreros, confiando en resistir hasta que llegaran refuerzos. Lo que siguió fue una de las operaciones militares más brillantes de la historia. César ordenó construir 2 líneas de fortificaciones, una interna para mantener sitiados a los galos y otra externa para protegerse de los ejércitos de socorro que inevitablemente llegarían. Decenas de kilómetros de murallas, fosos y empalizadas fueron levantados en tiempo récord, demostrando la superioridad de la ingeniería romana. Cuando los refuerzos galos finalmente aparecieron, se desató una batalla titánica. Los romanos resistieron oleada tras oleada de ataques, mientras dentro de Alesia la desesperación crecía. El hambre, la enfermedad y la falta de suministros debilitaron a los defensores. Finalmente, los refuerzos fueron derrotados y Vercingetorix, comprendiendo la inevitabilidad de la derrota, se entregó a César en un acto de dignidad y sacrificio. Montado en su caballo, vestido con su armadura, se presentó ante el vencedor y arrojó sus armas a sus pies. Con la caída de Alesia, la Galia quedó definitivamente sometida. Aunque hubo focos de resistencia posteriores, nunca volverían a unirse con tanta fuerza. Roma había conquistado no solo un territorio inmenso y rico en recursos, sino que había ampliado sus fronteras hasta el Atlántico, asegurando el Rin como línea defensiva y abriendo el camino para futuras expediciones hacia Britania. Para César, la victoria fue monumental. Su prestigio en Roma alcanzó cotas inimaginables, y sus comentarios, escritos con maestría propagandística, presentaban la guerra no como una ambición personal, sino como una empresa gloriosa para la grandeza de Roma. Sin embargo, estas conquistas también sembraron la semilla de la guerra civil que se avecinaba. El poder acumulado por César despertó los celos y temores del Senado y de sus rivales, llevando finalmente al choque inevitable con Pompeyo. La Guerra de las Galias, entonces, no solo fue una conquista territorial, sino un capítulo decisivo en la transformación de César de general ambicioso a figura central en el destino de Roma. En el trasfondo, la tragedia gala fue profunda. Millones murieron o fueron esclavizados, aldeas enteras desaparecieron y una cultura vibrante fue sometida al dominio de un imperio extranjero. No obstante, las huellas de la resistencia y el espíritu de libertad de Vercingetorix quedaron grabados en la memoria de generaciones posteriores, recordando que incluso frente a un enemigo aparentemente invencible, la lucha por la libertad merece ser librada.